Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video te voy a contar sobre Nado Livre, narrativa brasileña contemporánea. ¿Qué onda, amiguito de la vida del internet? Espero que estés muy bien. Este videíto es videíto de literatura BBB, o sea, buena, bonita, brasileña y barata incluso, porque es un librito totalmente gratuito y legal. Aquí abajo en la cajita de descripción puedes encontrar el link para que ya lo vayas y lo descargues, pues es un libro editado por la UNAM. Nado Livre es una selección de cuentos que estuvo a cargo de Consuelo Rodríguez Muñoz y Carlos López Márquez. Y todos estos cuentos no fueron traducidos por una única persona, sino que hay varios traductores aquí. Voy a mencionarlos, que son Valquira Güey, Romeo Tello, Antelma Cisneros, Consuelo Rodríguez, Carlos López, Brenda Ríos, Cristina Hernández, Paula Bramo, mi patrona, Zulemi Bernardes, Daniel Orizaga y Amando Escobar. Esta característica de ser una edición y un trabajo con múltiples traductores ya en sí es una primera recomendación, un principal motivo por el cual traigo este libro, porque me parece que es bastante interesante y da para sentir elecciones al momento de traducir. Esto tal vez quien tenga contacto con la lengua portuguesa, con el portugués de Brasil, pueda identificarlo de una manera más inmediata. Quien no, tal vez no le va a hacer la más mínima diferencia. Así que aquí tal vez va esta recomendación de que si a ti te interesa, si estás por dentro de la literatura brasileña, este libro te va a gustar porque vas a poder comparar o vas a poder intuir algunas opciones de traducción. Y si para ti la traducción no es un punto relevante, algo que consideras para elegir qué libro leer, pues te digo que este libro puede ser una oportunidad bastante interesante de conocer un panorama general de lo que se ha escrito en Brasil a finales de los 80, principios de los 2000. Es una antología que, como su nombre lo dice, el único criterio para que más de 20 autores estén juntos es que son brasileños. O sea, hay temáticas, estilos, géneros, intereses bastantes diferentes. Esto puede ser positivo para algunas personas lectoras, esto para otras no puede ser tanto. Yo debo admitir que para mí fue casi como un desafío saltar entre autores. Muchos de los autores incluso ni yo los conocía, y eso fue algo que me gustó muchísimo de leer este libro, que eran autores que, a pesar de que estoy aquí en Brasil, pues no los había escuchado, algunos de ellos incluso con una carrera bastante interesante, pero que también se quedan un poco como que en el ámbito académico. Entonces, para mí fue importante esa ampliación de repertorio. También otros autores que yo ya los conocía, pero no había leído esos cuentos. Mi recomendación también es que si te animas a darle una oportunidad a Nado Livre, nades con calma, porque son 300 páginas de autores bastante diferentes, incluso de regiones dentro de Brasil muy alejadas, y que se transmiten su literatura. Algo también muy interesante del libro es que antes de empezar los cuentos hay como una mini biografía de cada uno de los autores, e incluso hay como un quote, como una frase que de alguna manera, o sea, que pertenece a ellos y que refleja su propuesta o su idea en relación a sus libros, a su escritura. Eso me pareció genial. Y de cada uno de estos autores se nos presentan entre 2 a 3 cuentos. Como son bastantes, brevemente quiero pasar por algunos que me parecieron geniales.
Por ejemplo, el cuento de Louis Schwartz, que es Desarrollo Residencial de Lujo, es un cuento que tal vez el final no me pareció nada sorprendente, que en mi cabeza tenía potencial para acabar de una forma diferente, pero que nos habla de principalmente de una mujer que entrega volantes sobre edificios y tal, y de cómo llega a tener como cierta relación de amistad con un hombre rico, ¿no? Que la ve ahí en los cruceros entregando esos volantes. Como ya he mencionado en algunos otros videos, todas estas temáticas que giran en torno o que colocan como algo central el trabajo, a mí siempre me generan muchísimo interés, me generan como interés y esa expectativa de para dónde me va a llevar. O sea, creo que el trabajo es un lugar, es una actividad catalizadora de un montón de traumas y de conflictos y en fin. Entonces, esos cuentos de alguna manera siempre me llaman mucho la atención y creo que es un cuento bastante bueno, aunque el final, no sé, yo hubiera hecho algo diferente, pero bueno. Luego tenemos los primeros cuentos, que son los de Ana Miranda, que yo nunca había escuchado a esta autora. Me gustaron muchísimo, principalmente los dos primeros, que son Celos y Macaco, y creo que los dos comparten mucho erotismo. Son cuentos bastante sensuales, pero también donde sensualidad y violencia tienen como una relación bastante complicada, tóxica incluso, pero que narrativamente son muy estimulantes, son muy buenos y son muy cortos, pero me parecieron increíbles. Luego tenemos los cuentos de Alexandre Vidal Porto, y para mí yo creo que fue mi mayor así descubrimiento. Me gustaron muchísimo. El oro de Arthur, por ejemplo, habla sobre un hombre que se casa con una mujer más grande que él, y por otro lado, esta mujer que se casa con él era una mujer que ya estaba como consciente y no tenía interés de casarse, pero resulta que es una mujer que tiene dinero. Entonces este hombre pues es visto por mucha gente como un oportunista. De alguna manera nos puede llegar a engañar, ¿no? De creer que se va por este lado perverso, convenenciero, pero que nos lleva a otro lugar, a otro espacio, de incluso bastante ternura, que eso me pareció muy bonito. Y Accidente de Tránsito sin Víctimas, que habla un poco como tema central las relaciones homosexuales que se viven escondidas, al margen. Y yo de Alexandre Vidal Porto ya había escuchado, porque tiene un libro que se llama Sodomita, que es una ficción histórica, que la tengo ahí en mi lista, la quiero leer, y definitivamente después de que leí esos cuentos dije, tengo que seguir leyendo más de él. Él creo que fue incluso embajador o cónsul de Brasil en México, entonces seguiré buscando de él. Creo que puede ser interesante esa relación que eventualmente habría podido tener con México. Pero bueno, sus cuentos me parecieron increíbles. Luego tenemos los cuentos de Luis Rufato, que de él yo ya había leído otros que me gustaron muchísimo. De hecho, voy a dejar aquí un video donde hablo de libros gratuitos, y que en uno de esos libros gratuitos está uno de él. Y algo que estos dos cuentos tienen en común, y de otros que yo ya había leído, es cómo el escenario rural es esencial. Muchos, quizás la mayoría de estos cuentos suceden en espacios urbanos, y principalmente Entre Ríos, São Paulo, y aquí se desplaza como para la provincia brasileña. Entonces el vocabulario es bastante interesante. Yo cuando los estaba leyendo pensaba, ¿no? Estaba haciendo como un poco de ese juego de traducción inversa, de tradujeron esto como tal cosa, entonces en portugués tendría que ser tal cosa. Entonces eso fue un ejercicio bastante interesante para mí. Y de nuevo un poco esa oralidad, ese imaginario popular de la provincia
que a mí también en lo particular me interesa y es algo que me gusta leer, ¿no? Y que también pasa por mi vivencia. Otro autor que ya había escuchado bastante y nunca había leído nada de él es Marcelino Freire. Y de él me gustó mucho Policía y Ladrón, que empieza un poco o nos proyecta cierto escenario lúdico, pero que después se transforma o se convierte o lo lleva a un lugar bastante oscuro y triste, pero me gustó narrativamente como a veces rompe, ¿no?, con esa expectativa, o parece que nos lleva por un camino pero en realidad nos estaba llevando por otro, y como el lector en algún momento no se da cuenta y el cuento logra ese efecto de shock, de no lo veía venir. A mí creo que el que más me impactó tal vez fue Un cierto tono de negro de Rubens Figueiredo. O sea, es un cuento pero hay mucha poesía, no sé, mucho enigma. Está contado por un personaje que podríamos al inicio como dudar en dónde está, ¿no?, porque está relatando un poco de su infancia y lo hace de una forma bastante peculiar que nos lleva a pensar que es una persona que está en un estado bastante alterado, contando su relación con unos hermanos adoptivos. El elemento de la visión es bastante importante, ¿no? Constantemente en el cuento está contando del día que vio por primera vez a los ojos a esos hermanos, ¿no?, y cómo descubrió, casi se infiltró y quizás tomó el cuerpo de otra persona, no sé, maravilloso. O sea, creo que otro cuento así en ese nivel de la escritura más que de lo que nos está contando, o sea, la forma en cómo nos está contando, son los dos cuentos de João Ignacio Padilla, que es Ofertorio y Burbuja de Luces. Que si mal no estoy, esos dos fueron traducidos por Paula Abramo. Me gustaron mucho. Como ya dije al inicio, es un libro donde la única variable que une a todos estos cuentos es el hecho de haber sido escritos por autores brasileños en un determinado tiempo. Es un libro donde se van a encontrar cuentos bastante diferentes uno de los otros. Creo que es importante e interesante porque muestra la diversidad de lo que podríamos llamar como literatura brasileña, que sucede en cualquier parte, ¿no? Como a veces pensamos que ciertas literaturas hablan o tendrían que rendir cuentas a cierto estereotipo, y creo que este libro lo rompe. Una de las cosas que eso sí puedo decir que en particular no me gustó es que hay autores que ya conocía y no creo que sean como los cuentos más interesantes. Por ejemplo, es el caso de Milton Hatoum, que es un autor que amo, que me quiero leer absolutamente todo, y sus dos cuentos de aquí, no sé, no me parecen los más interesantes, pero una hipótesis que quizás pueda hacer eso es que al ser una edición que está editada por la UNAM y que es de libre acceso en su versión digital, es muy probable que los autores hayan cedido los derechos, o sea, no estén haciendo dinero, no estén recibiendo absolutamente ningún peso. Entonces, no sé, no es como que tampoco, sí, pienso yo, no vas a pedir, ay, sí, mándame cualquier, no sé. Entonces creo que trae también un poco eso, que tal vez esa elección por parte de las personas que realizaron esta antología no sea así tan libre por esas condiciones. Aún así, creo que es un libro que puede dar una perspectiva. Creo que es un libro para quien le gusta leer cuentos, para quien quiera leer a los pocos, porque también es un libro con muchos cuentos, muchos autores, de casi 300, si no 300 páginas. Entonces, como ya también dije, es para nadar tranquilizos y no ahogarse. Antes de despedirme, te recuerdo que en Instagram tengo una cuenta que se llama ¿Qué onda Brasil?, en donde eventualmente comparto
cositas relacionadas con cultura brasileña, especialmente con música y libros. Y que si a ti te interesa, si te gusta, estás interesado, conoces a alguien que la información le pueda ser útil, por favor, mándale la cuenta. Acá estará en la cajita de descripción y ayúdame a conectar con personas interesadas y apasionadas y, en fin, y loquillas por cultura brasileña como yo. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Espero le des una oportunidad a este libro o a otro libro de la literatura brasileña y espero nos seguiremos viendo en los próximos videos. Até mais.